Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, el Señor nos reúne para celebrar la Eucaristía en este cuarto domingo de Pascua, conocido también como el Domingo del Buen Pastor. En este día, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones en el Paraguay, el Día del Obispo. Además, en este cuarto domingo de abril, recordamos el Día de la Familia. Encomendemos al Señor resucitado a quienes han sido llamados a servir a su reino, a los obispos de nuestro país, pastores de sus diócesis, a imagen de Cristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar, nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo todas las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando esta cuarta semana del tiempo pascual. Con este domingo, el Señor nos hace recordar el Día del Buen Pastor, y entonces rezamos principalmente por todos nuestros obispos del Paraguay y todos aquellos que están al frente siempre de una comunidad. Es decir, entre lo que te atendo taina, el buen pastor, el pastor que nos conviene a todos. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oración. Dios omnipotente y misericordioso, guíanos a la felicidad eterna de tu reino, a fin de que el pequeño rebaño de tu Hijo pueda llegar seguro a donde ya está su pastor resucitado, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: Todo el pueblo de Israel debe reconocer que ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio, y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero,
por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y le dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad yo les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad yo les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrarán pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa que es esta lectura, ¿verdad? La palabra del Señor, como siempre, y hoy se nos presenta aquí como Jesús el buen pastor, las ovejas. Entonces, por eso que también recordamos y rezamos por nuestros obispos, principalmente, nuestros obispos. Palabra griega siempre, porque dentro de nuestra religión, del cristianismo, todas las palabras, así como comienza la comunidad cristiana, entre el griego, el latín, el hebreo, de palabras clave, la ñandeja opeña, y castellano, y puruaico, lleva el episcopo, el obispado, el obispo, eso viene del epi arriba, epi, griego vena,
Scopus quiere decir mirar, mirar. Y mañana y entonces, episcopus. Ese es el episcopo, ese es el obispo. Allí va. Entonces el obispo tiene que mirar desde arriba, tiene que cuidar el rebaño, tiene que cuidar las iglesias, tiene que cuidar, queridos amigos, cómo está la sociedad, cómo están los fieles, cómo estamos nosotros en este camino de respuesta a los valores y los principios del Señor. Por eso que a mí ya estamos, ¿verdad?, entrando en este año 2026, pero el eco de lo que los obispos nos dejaron para este año 2026, justamente el bien común, el bien común. Ya mañana, ñañepunuana lleva ñañorainó por todo lo que es el bien común, queridos amigos. Tenemos que luchar, empeñarnos como cristianos para vivir en comunidad, común. La comunidad, todo lo que Dios nos ha puesto en este mundo es justamente, queridos amigos, para que nosotros todos aprovechemos de una manera ecuánime. Dahai habla y vivito vea, dahai habla italiano, y furbo, la italiano, furbo, furbo. Veis el lechadito dice en la peña de nieve, y lechado, o lechae a lo mitad lleva. Entonces, hoy così ne poveo, così pea, y lechado, o sea, sin mojar camiseta o lo que sea, entonces se está enriqueciendo, se está aprovechando. No, esto tiene que ser de conciencia, queridos amigos. La conciencia es lo esencial. Porque no podemos, yo no puedo estar detrás de cada uno y decirle de colla poponá, primero luego porque no estamos para juzgar, porque no somos Dios. Dios es el que nos va a juzgar, ciertamente. Pero al mismo tiempo es importante que nosotros veamos las consecuencias, porque nos damos cuenta de que las cosas no funcionan bien. Porque quiere decir que ahí está la letradito y quiere decir que aquí no estamos haciendo como el Señor nos pide, de hacer las cosas por el bien común, por el bien de la comunidad. Y entonces por eso el episcopus que mira desde arriba, cuando el episcopus te está diciendo 7 elementos que ahora los obispos nos hablan para este año 2026, que tenemos que seguir reflexionando y pidiendo, la salud, la educación, la política, todos estos elementos, queridos amigos, que hacen parte de nuestra vida. Esto no quiere decir, queridos amigos, que nosotros somos políticos o hablamos de política, porque en realidad polis quiere decir preocuparse justamente de eso, el episcopus, el mirar el bien público, el bien de la sociedad, el bien de los fieles, el bien de la humanidad, queridos amigos. Y eso es hablar de Dios, eso es hablar de Dios. Ahora, si vos te pones ahí a hablar, no sé, de un angelito, qué color es su cabello, cuántas alas tiene, lo que sea, anda y cuál, la de hablar de Dios. Entonces, véale a ver tranquilo, cuando habla de los hombres, Ereo, Aremondán, de Yapú, Areyapola, Yaposea. Y sin embargo, el Señor nos está diciendo y nos está pidiendo, aquí está. Este es el camino verdaderamente, queridos amigos, del buen pastor. Y hoy celebramos al buen pastor, San Juan capítulo 10, del 1 al 10, que nos habla de esto, ¿verdad? Y entonces a este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él las va llamando por su nombre. Y las ovejas le conocen. ¿Por qué? Y porque las ama, les conoce, les ayuda, les hace caminar, queridos amigos. Así que por una parte tenemos que pedir muchísimo, ¿verdad? Por todos los que somos tendotá, porque al final de cuentas papá en la familia es tendotá, mamá es tendotá. Mamá es la buena pastora. Papá es el buen pastor, el obispo es el buen pastor, el sacerdote es el buen pastor. Un guía, un catequista es un buen pastor. Todos somos, de una o de otra manera, queridos amigos, aquellos que estamos al frente de nuestra comunidad de alguna situación en la que tenemos que sentirnos responsables de llevar por el buen camino esa misión que Dios nos ha confiado. Así que ya llegué que en este día del buen pastor, queridos amigos, además de rezar por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por el Papa, por los obispos, etcétera, etcétera, pero por toda la comunidad, es decir, por el pueblo de Dios, por el pueblo fiel, por todos los que tenemos como empresarios una responsabilidad como patrones sobre los que trabajan con nosotros. Y así, cada uno tiene que mirar dónde está prestando un servicio de guía, un servicio de buen pastor. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos: por Jesús nuestro pastor, escúchanos, Padre. Por Jesús nuestro pastor, escúchanos, Padre. Por el Papa León, por nuestro obispo y por los sacerdotes, especialmente nuestro cura párroco, para que sean fieles a su ministerio y guíen al pueblo de Dios como buenos pastores, oremos al Señor. Por Jesús nuestro pastor, escúchanos, Padre. Por quienes se preparan para la vida sacerdotal, diaconal o religiosa, para que el Espíritu Santo modele su corazón según el de Jesús, oremos al Señor. Por Jesús nuestro pastor, escúchanos, Padre. Por los consagrados y consagradas, llamados a seguir más de cerca a Jesús, buen pastor, para que permanezcan fieles a su vocación y sean en el mundo un signo vivo del amor de Dios, oremos al Señor. Por Jesús nuestro pastor, escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan divino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre El Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría, prosiga a nosotros su obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de ti. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Fijos en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino, al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti.
a ti respira mi alma, oh Jesús, que estás aquí. Bone pastor panis mere, Jesus nostri miserere, tu nos pace nos tuere, corpus Christi adoramus te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño. Jesucristo, te adoramos. Soberano de los cielos, oh Señor entronizado, como en este pan humilde con nosotros te has quedado, y a nuestras pobres miradas y muy humilde adoración te quisieras tú quedar, solo le explica el amor. El maná que en el desierto fue alimento de Israel, no alimenta vida eterna como tú, oh Emmanuel, que escondido en esta hostia te nos das para la vida y enamoras y entregado eres celestial comida. Ecce panis angelorum, pactus cibus viatorum, bene panis filiorum, corpus Christi adoramus te. He aquí el pan del cielo, alimento del camino, pan que Dios le da a sus hijos. Jesucristo, te adoramos. Jesucristo, te adoramos. Corpus Christi, adoramos te. Oración final. Vela, Señor, con solicitud por las ovejas que rescataste con la sangre preciosa de tu Hijo, para que puedan alcanzar un día la felicidad eterna de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,